Nunca quise aceptar el contrato en la estación A17 Boreal, una torre de monitoreo autónoma anclada en medio del océano, más allá de las rutas comerciales. El trabajo era simple: revisar sensores, recalibrar sistemas y confirmar que la corrosión no hubiera comprometido los pilotes. Nada vivo, nada humano, solo acero, agua y viento. Mi nombre es Elías Moreau y era el único técnico enviado esa semana. La primera vibración ocurrió la segunda noche. No fue un temblor común, sino un pulso lento, rítmico, como si algo enorme respirara bajo la plataforma. Las alarmas no reaccionaron. Los sensores sísmicos mostraban líneas limpias, casi perfectas, como si alguien hubiera borrado el ruido del fondo. Bajé al nivel de inspección al amanecer. Las cámaras submarinas mostraban algo imposible. Los pilares de acero estaban demasiado limpios. El óxido había desaparecido en franjas curvas, pulidas como hueso recién hervido. Donde debería haber corrosión, había una superficie lisa, húmeda, cubierta por una película translúcida que palpitaba al contacto con el agua. Decidí tomar una muestra. Al tocarla con la herramienta, la sustancia se contrajo. No se rompió, se apartó. Era blanda, orgánica, tibia incluso a través del guante aislante, y tenía un olor metálico, como sangre vieja mezclada con sal. En cuanto la separé del pilar, el acero debajo empezó a oscurecerse, como si hubiera quedado expuesto por primera vez en años. Esa noche, la plataforma volvió a vibrar. Esta vez no fue rítmica, fue un deslizamiento. Las luces parpadearon. El sistema de anclaje emitió un crujido profundo, seguido de un sonido imposible de identificar, algo entre un roce y un gemido amortiguado por kilómetros de agua. Revisé los monitores externos y entendí el patrón. La sustancia no estaba aislada, rodeaba la estructura, no como una mancha, como un cuerpo. Las cámaras mostraban movimientos lentos, envolventes, como tentáculos sin forma definida, presionando y soltando los pilotes, limpiándolos con una paciencia quirúrgica. No estaba dañando la estación, la estaba preparando. Encontré archivos antiguos en el sistema central, informes nunca enviados. Otros técnicos habían notado la autolimpieza del acero décadas atrás. Todos los reportes terminaban igual: pérdida de comunicación, evacuación cancelada, silencio administrativo. Al tercer día, la vibración se detuvo por completo. El océano estaba en calma absoluta. Demasiado. Entonces sentí el cambio. La estación descendió unos centímetros. No un fallo estructural, sino una concesión. Como si algo hubiera terminado su trabajo. Comprendí la verdad con una claridad aterradora. La criatura no estaba atacando la plataforma. La estaba despojando, quitando capas, debilitando puntos clave, preparándola para desprenderse del fondo marino. No quería destruirla, quería arrastrarla consigo. Escribo esto desde la sala de control, con las vibraciones regresando, más profundas que antes. Los pilares ya no están brillantes, están desnudos, y algo enorme se está enroscando alrededor de ellos, probando su peso. Si alguien encuentra este registro, no envíen refuerzos. Apaguen la estación antes de que aprenda a limpiar algo más que acero. El mar se murió sin previo aviso. No hubo tormenta ni niebla. El viento simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Mi velero, el San Telmo II, quedó suspendido en una planicie perfecta, un espejo inmóvil que reflejaba un cielo sin nubes ni sol definido. No había olas, ni siquiera el balanceo mínimo que te recuerda que sigues flotando. Mi nombre es Bruno Alvarado,
y llevaba 6 días navegando en solitario cuando ocurrió. Al principio pensé que era una calma chicha común, pero algo no encajaba. El silencio era total. No aves, no crujidos del casco. Incluso el agua contra la quilla había desaparecido, como si el océano hubiera solidificado sin volverse hielo. Fue al anochecer cuando las vi. Miles de esferas translúcidas emergían alrededor del velero, flotando a distintas profundidades. Tenían el tamaño de una cabeza humana y una textura lechosa, como vidrio húmedo. Algunas pulsaban con una luz interna suave, otras permanecían opacas, pero todas estaban conectadas por filamentos casi invisibles que descendían hacia la oscuridad. Toqué una con el bichero. No era sólida. Cedió ligeramente y luego volvió a su forma original, vibrando como si hubiera reaccionado a mi presencia. Dentro, algo se movió. No claramente, no como un ser definido, sino como una sombra que aprendía a acomodarse. Encendí el sonar. Lo que apareció en la pantalla no era un objeto, sino una estructura. Una forma geométrica imposible, gigantesca, extendiéndose bajo el velero y más allá del alcance del equipo. Líneas perfectas, ángulos que no deberían existir en la naturaleza, irradiando una luz azulada que atravesaba el agua como una red infinita. Las esferas no flotaban al azar. Estaban ancladas a esa cosa. Durante horas, nada ocurrió. El velero seguía inmóvil, atrapado en una quietud que empezaba a doler en los oídos. Entonces sentí el primer tirón. No fue brusco, fue una invitación. El casco vibró suavemente y una de las esferas se rompió contra la madera, liberando un líquido espeso y cálido que se deslizó por la cubierta. Dentro no había un embrión, había un patrón, una forma luminosa que se reorganizaba constantemente, como si buscara copiar algo que no entendía del todo. Al contacto con el aire, la luz se apagó, pero el filamento que la unía al fondo se tensó, reclamando lo que había perdido. Miré al agua y comprendí. La estructura no era un nido, era un archivo. Cada esfera contenía un intento, una versión, una posibilidad de forma, de vida, de conciencia. Y mi velero, con su madera vieja, su motor inútil y mi cuerpo cansado, había entrado en una zona de recolección. La calma no era natural, era un campo. Las esferas comenzaron a ascender, una tras otra, rozando el casco, golpeándolo suavemente, como dedos probando una superficie nueva. Algunas se abrían, otras se adherían. Los filamentos tiraban hacia abajo con más fuerza cada minuto. Ahora sé por qué no había viento. El mar estaba conteniendo la respiración. Escribo esto con la batería casi agotada. El velero ya se ha inclinado varios grados y la luz azul debajo de mí es tan intensa que atraviesa el piso de la cabina. Si alguien encuentra esta bitácora flotando, aléjense cuando el océano esté demasiado quieto, porque cuando el mar se queda en silencio, no está vacío, está observando. Nunca debí acercarme al faro de Sanedras. Los pescadores de la costa decían que llevaba años apagado, no por falta de mantenimiento, sino porque nadie lograba permanecer allí después del anochecer. Yo no creía en supersticiones. Mi nombre es Ramón Iriarte, y esa noche solo buscaba refugio para esperar que pasara la niebla. Amarré mi pequeño bote a unos metros de las rocas. El mar estaba extrañamente calmo, espeso, como si ofreciera resistencia al remo. No había viento, pero tampoco silencio. Desde el fondo del agua provenía algo distinto, un latido. No era un sonido, era una presión rítmica que subía por el casco y me atravesaba el pecho, sincronizándose poco a poco con mi propio corazón. Cada pulso hacía vibrar el bote, como si flotara sobre un músculo gigantesco.
Miré hacia el faro. La torre se recortaba negra contra la bruma, sin una sola luz, sin reflejo alguno en el agua. Me di cuenta entonces de algo inquietante. El mar no reflejaba nada. Era una superficie oscura, mate como piel húmeda. El latido se intensificó. Entonces vi el movimiento. Algo enorme circulaba alrededor del bote, lento, deliberado. No rompía la superficie, pero el agua se desplazaba formando un anillo perfecto, demasiado regular para ser una corriente. Sentí que no estaba rodeado por un cuerpo, sino por una voluntad. Tomé la linterna y apunté al agua. El haz apenas penetró unos metros antes de ser devorado por la negrura. Sin embargo, alcancé a ver una curvatura imposible, una sombra que no tenía principio ni fin, girando bajo mí como un satélite antiguo. El latido cambió de ritmo. Comprendí con terror que no estaba marcando el tiempo. Me estaba midiendo. Cada vuelta de esa cosa era más cercana. El bote empezó a inclinarse suavemente, como si el agua respirara alrededor de él. Sentí una presión en los oídos, en los dientes, en los pensamientos. Imágenes que no eran mías comenzaron a filtrarse. Mares sin nombre, cielos sin estrellas, estructuras hundidas mucho antes de que existiera la costa. Miré de nuevo al faro y entendí por qué estaba apagado. No era una señal para los barcos, era una advertencia para eso. El latido se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto. Entonces, el agua se elevó apenas unos centímetros, formando una pared circular alrededor del bote. No una ola, sino una contención. Algo me estaba aislando del mundo. Y lo sentí. No ojos, no tentáculos, sino una atención total, antigua, paciente. Como si esa cosa hubiera estado dormida durante siglos y yo hubiera cometido el error de tocar su superficie. El faro emitió un destello breve, moribundo, y en ese instante vi la forma completa reflejada en el agua. Un anillo colosal, cubierto de marcas que no eran heridas ni escamas, sino símbolos erosionados por el tiempo. No se movía para atraparme. Ya lo había hecho. El bote fue liberado de pronto. El mar volvió a latir con normalidad. El viento regresó como si nunca se hubiera ido. Remé sin mirar atrás hasta el amanecer. Desde la costa, el faro de Sanedra sigue apagado. Pero algunas noches, cuando el mar está demasiado quieto, quienes viven cerca dicen sentir un pulso bajo los pies, como si algo antiguo siguiera ahí, esperando que alguien vuelva a acercarse lo suficiente